a continuar viendo este tema, ya que es algo bastante amplio de analizar, y vamos a estar analizando algunas características que el apóstol Pablo tenía, y que son las características que, si no todas, la mayoría debe de tener un verdadero líder, un verdadero pastor, un verdadero maestro, un verdadero líder que está frente a una congregación, a un grupo de estudiantes. Las características que el apóstol Pablo tenía y que hoy en día el liderazgo debe de tener. Voy a enumerarlas, y antes de enumerarlas vamos a darle lectura nuevamente al capítulo 8, al versículo 8, del 8 al versículo 15 del capítulo 1, Romanos capítulo 1 del 8 al 15. Les doy lectura, dice de esta manera: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, ¿qué cosa? Anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya estamos llegando casi a la mitad de este capítulo. Capítulo 1 tiene 32 versículos, así que ya la llevamos de gane. La mitad del capítulo 1 la hemos analizado a través de estas 8 semanas. Y hoy vamos a analizar más profundamente cada característica que el apóstol Pablo tenía, y son las características que debe de tener un verdadero líder. Vemos, primeramente, amados santos de Dios, que un verdadero líder espiritual, un verdadero maestro, un verdadero pastor, como característica número 1, debe de tener un espíritu agradecido. El apóstol Pablo tenía un espíritu agradecido. También el apóstol Pablo tenía un espíritu comedido. Vamos a ir analizando con detenimiento cada una de estas. Quizás hoy veamos 3 características o 2, y la próxima semana también veremos un par de características. Un espíritu comedido. También tenía un espíritu dispuesto. También el apóstol Pablo tenía un espíritu dispuesto y un espíritu amoroso. Un espíritu humilde. Un espíritu que da fruto. Un espíritu obediente. Y un espíritu pronto. ¿A qué nos referimos con cada de estas palabras? Las vamos a ir analizando una por una, para ir desglosando cada una de estas características que un verdadero líder debe de tener. El primer punto que vamos a analizar, o la primera característica de un verdadero líder, es un espíritu agradecido. Di conmigo: un verdadero líder debe de tener un espíritu agradecido. Hoy en día, amados hermanos, los que nos escuchan por internet, los que están aquí presentes, tristemente las personas han perdido el espíritu de gratitud. Muchas personas hoy en día se han convertido en personas, discípulos cristianos ingratos,
Pero una de las características principales de un verdadero líder espiritual es precisamente eso, que tiene un espíritu de gratitud, un espíritu agradecido. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Doy gracias a mi Dios. Di conmigo, doy gracias a mi Dios. La primera marca es un espíritu de gratitud, un espíritu que da gracias. Aquí el apóstol Pablo estaba agradecido por lo que Dios había hecho por él y a través de él. No solamente estaba dando gracias por lo que él había recibido, sino por lo que Dios había hecho a través de la vida del apóstol Pablo. Es posible que no haya agradecido solamente a los creyentes romanos. Decir, bueno, te doy gracias por la iglesia, porque yo pude haber hecho lo mismo delante de Dios y decirle a Dios, Señor, gracias por la iglesia que me diste, gracias porque los hermanos son muy fieles, gracias porque los hermanos ofrendan, gracias porque los hermanos son acomedidos, gracias porque los hermanos trabajan, etcétera, etcétera. Si yo estuviera haciendo eso, estuviera exaltando solamente las características de las personas, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice que le da gracias a mi Dios. Una vez más, doy gracias a mi Dios. ¿Mediante quién? Dice el versículo 8. Dense cuenta cómo comienza el apóstol Pablo su gratitud a Dios. Dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Ahora sí dice, con respecto a todos vosotros. Nosotros pudiéramos adular a los hermanos en la iglesia, nosotros pudiéramos exaltar las características de los hermanos de la iglesia. Hoy en día muchas personas viven una falsa gratitud, más el liderazgo, que es el punto del que estamos tratando ahorita. Muchos pastores, y da tristeza decir esto, pero hay muchos pastores que cuando recogen ofrendas, lo que hacen es pedir que en el sobre coloquen los nombres. Nosotros nunca hemos pedido que en un sobre coloquen un nombre, porque esto que ustedes están haciendo es algo entre ustedes y Dios cuando ustedes depositan su ofrenda o su diezmo. ¿Por qué lo hacemos en sobres? Porque nos facilita a nosotros quizás un poco el hecho de la contabilidad, pero a nosotros no nos interesa quién da tanto y quién da tanto. Pero muchos pastores hacen esto con el objetivo de saber quién es el que da más y quién es el que da menos. Puede hacer en cualquier otra circunstancia, pero nosotros lo hemos visto mucho en el aspecto de la ofrenda y de los diezmos. Cuando un pastor ve que, por ejemplo, Roberto Pompidiu da 10,000 pesos de ofrenda, mientras que Juan Pérez da solamente 2 pesos de ofrenda, ustedes ¿creen que va a haber cierta adulación o no creen que vaya a haber cierta adulación para el que da más que para el que da menos? Nosotros hemos visto en muchas ocasiones líderes que a las personas que dan más comienza una falsa gratitud, comienzan a adular a las personas. Hemos visto iglesias en las cuales incluso cuando entras hay una placa que dice en la placa, esta iglesia fue levantada gracias a la familia Ramírez que puso tal cosa, gracias a la familia Pérez que puso otra cosa, gracias a la familia Bojorges que puso otra cosa. Pero las demás familias que constantemente están apoyando, pero que quizás no es la misma fuerza o la misma cantidad con la que están haciendo, son personas que son ignoradas por estos líderes. Entonces, muchos líderes pueden dar gracias a Dios de una manera de falsa gratitud y decir gracias por la familia Ramírez, por la familia Pompidiu, pero ¿por qué? Porque dieron tal cosa, porque pusieron esto, porque pusieron aquello, y eso, amados santos de Dios, sería una falsa adulación o una adulación a la personalidad o a las personas, y no es la gratitud que el apóstol Pablo está denotando en este pasaje. Él no está solamente agradeciendo por las personas, aquí está diciendo que está agradeciendo a Dios por medio de ¿quién? ¿Por qué está diciendo estas palabras y por qué es importante que nosotros resaltemos estas palabras en este momento? Porque yo no le puedo decir, Dios, gracias, Señor, por la vida de Juanito Pérez que puso, ¿verdad?, 5 sillas en la iglesia. ¿Por qué yo no puedo hacer solamente esto, amados santos de Dios? Porque la Biblia nos enseña que incluso nuestras buenas obras no son nuestras. Dice la palabra de Dios que las buenas obras que nosotros tenemos las ha puesto, ¿quién creen? Dios.
a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, nosotros ya hemos enseñado en muchas ocasiones, la salvación no es por obras, y mucho menos, amados santos de Dios, vamos a estar más cerca de Dios gracias a las obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo decir, mira, esa persona dio tanto porque quiso, sino que la persona dio tanto no porque quiso, sino porque Dios la hizo sentir que diera. ¿Sí me estoy explicando? Por eso yo no puedo decirle a Dios, mira, gracias por Juanito Pérez, porque mira, qué espléndido es para dar, pero mira a la otra persona, dar nada más 2 pesos. Lo mismo que dio la persona que dio 2 pesos, que la persona que dio más, conforme haya prosperado, dice el apóstol Pablo. Él nunca dice que den más o den menos, por eso la ofrenda hoy en día dice es conforme hayas prosperado. Hay muchas personas que ganan 100,000 pesos al mes y dan solamente 20 pesos a la iglesia o a la obra de Dios. Hay personas que ganan 100 pesos al día y dan los mismos 20 pesos. Pero imagínense la diferencia de 100 a 100,000 pesos. Se está viendo ahí el carácter o la condición de avaricia dentro del corazón de una persona. Pero cuando una persona, amados santos de Dios, da de corazón, no importa, amados santos de Dios, que sean 2 pesos, si eso es lo que ella puede dar, eso es lo que Dios puso en su corazón. Si la persona que tiene o es más pudiente da una cantidad más alta, eso es lo que Dios propuso en su corazón. Pero no es porque ella solamente diga, soy tan buena que voy a donar tanto, o soy tan bueno que estoy dando tanto a la iglesia. Es porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo está enseñando aquí y dice que él da gracias a Dios por la iglesia de Roma, pero mediante Jesucristo, porque Él es el que pone en nosotros el sentir, Él es el que pone en nosotros el deseo de dar, Él es el que pone en nosotros el deseo de hacer, y no nosotros. Si fuese por nosotros, por eso hay tantas personas que cuando no se les da reconocimiento, cuando no se les aplaude, cuando no se les dice en frente de la iglesia, mira, esta hermana o este hermano o aquel hermanito, ¿verdad? Ellos son los más pudientes, son los que apoyan a la iglesia. Las personas que dan solamente por el hecho de dar y no porque Dios lo haya puesto en su corazón, porque hayan tenido verdaderamente este deseo impuesto por el Espíritu Santo, son personas que están esperando ser reconocidas, son personas que están esperando ser aplaudidas, son personas que están esperando que las pasen delante para que todos digan, wow, mira esa persona tan buena, mira esa persona cuánto da a la iglesia. Y el apóstol Pablo no es lo que nos está diciendo. Él dice que la iglesia de Roma era una iglesia muy buena mediante la fe, pero no porque ellos lo sean así, porque dice la palabra de Dios que todos tenemos un corazón perverso y engañoso. Lo bueno que hacemos o las buenas obras que nosotros realizamos son mediante Jesucristo. Eso nos quita a nosotros todo orgullo, eso nos quita a nosotros toda soberbia, eso nos quita a nosotros cualquier prerrogativa, porque lo que he hecho no lo he hecho por mí, lo he hecho porque nos es impuesta necesidad. El Espíritu Santo nos ha hecho sentir el deseo de poder apoyar y de poder dar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me dicen amén? Por eso es importante que nosotros recalquemos que el apóstol Pablo aquí está diciendo que todo es por medio de Jesucristo. Y damos gracias primeramente a Dios mediante Jesucristo por la iglesia. En este caso la iglesia de Roma. Pablo dio gracias entonces por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo, amados santos de Dios, es el único mediador entre los hombres y Dios. Vamos a leer eso, amados santos de Dios, en Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice de esta manera: y en ningún otro, ¿qué es ningún? Nada, no hay otro, no hay forma. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Hoy en día se enseña en la iglesia tradicional, Hechos 4:12, se enseña que podemos ir adelante de un hombre y este hombre, ¿verdad?, besarle la mano y decirle, mire, cometí robo, cometí sacrilegio, cometí etcétera, y creemos o se tiene la creencia que este hombre puede perdonar los pecados, puede darnos, amados santos de Dios, el camino a la salvación. Pero, amados santos de Dios, la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara en que no hay otro mediador.
No hay otra persona, no hay nadie que tenga el poder que tiene Cristo para perdón de pecados, porque nuevamente dice, no hay otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, así llámese Santa Cayetana, Santa Rita, Santa Úrsula, el Niño Pan, etcétera, etcétera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre. ¿Quién es ese nombre o quién es esa persona que puede hacernos salvos? San Juan 14:6, un versículo precioso que fue uno de los pasajes que me motivó a buscar seriamente y estudiar seriamente la persona de Cristo. San Juan 14:6. Si no hay otro nombre, ¿cuál es ese nombre? San Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, ¿quién lo dijo? Una vez más, ¿quién lo dijo? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Santa Rita, ¿dice así? Nadie viene al Padre sino por el Cristo de Iztapalapa, ¿así dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo está asegurando, Cristo está afirmando lo que Hechos 4:12 nos está diciendo. No hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro motivo, no hay otra razón, no hay otra forma en la que podamos llegar al Padre si no es a través de ¿quién? Por eso es importante que nosotros entendamos que si no hay una manera de ser salvos aparte de Jesucristo, nuestras buenas obras también son por medio de Jesucristo. La iglesia jamás se va a poder adjudicar a sí mismo lo que está haciendo, porque dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras, amados santos de Dios, delante del Padre son como trapos de inmundicia, es algo que no tiene valor. Así tú dices, bueno, es que yo di 100,000 pesos al Teletón, ¿a poco eso Dios no lo ve? Dice Dios, a mí no me interesan tus obras. La única manera en la que puedes acercarte a mí no es por ti, no es por tus obras, es por un sacrificio que ya fue hecho en una cruz, y este sacrificio lo hizo una persona llamada ¿cómo? Tus buenas obras, los 10,000, 20,000 que hayas dado al Teletón, los 5 tacos que le diste al niño de la calle, etcétera, etcétera, la persona que levantaste de indigente y hoy en día está haciendo y está trabajando, etcétera, etcétera, todo lo bueno que tú puedas hacer, tanto allá afuera como dentro de la iglesia, no es por ti, sino porque Dios propuso en tu corazón y puso en tu corazón el deseo, amados santos de Dios, de poder hacerlo. Todo es entonces, amados santos de Dios, a través o mediante de la persona de Cristo. Otro pasaje que vemos acerca de esto está en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice de esta manera, 1 de Timoteo 2:5, porque hay muchos dioses. ¿Así dice? Porque hay muchos dioses y muchos mediadores. Hoy en día se enseña, amados santos de Dios, en cualquier religión. Los mormones dicen que hay miles de dioses. La iglesia secular o la iglesia tradicional enseña que hay muchos dioses, hay muchos santos, hay muchas cosas a las que nosotros podemos acercarnos para poder pedir. Pero dice la palabra de Dios que hay, ¿qué cosa? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Nuestra intención, aquellos que nos ven a través de internet, no es en ninguna manera ofender su fe. Nuestra intención no es en ninguna manera ofender el hecho de la tradición que tú estés llevando, pero la misma Biblia que tú tienes alzada ahí en tu buró, esa Biblia que tiene el imprimatur, llámese Torres, Amat, Nácar, Colunga, cualquier Biblia católica, etcétera. Todas las Biblias, amados santos de Dios que nos ven por internet, dicen lo mismo. La iglesia tradicional nos ha enseñado que hay una mediadora más aparte de la persona de Cristo. Y esa mediadora le llaman que es la reina del cielo. Imagínense nada más. La palabra de Dios dice que no hay otro mediador.
No hay otro Dios. Solamente uno es digno de ser llamado el mediador entre los hombres y Dios. Y esa persona no es una reina del cielo, porque el Rey de Reyes es Jesucristo. No es una estatua de yeso, de metal o de lo que se pueda hacer. Es un Dios todopoderoso que vive, que reina en nuestros corazones, que al día de hoy, amados santos de Dios, lo conocemos porque Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y Él hizo, amados santos de Dios, lo que nosotros deberíamos de haber pagado. No hay, una vez más, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay, digo conmigo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es entonces, amados santos de Dios, lo que genera en nuestro corazón esto en decir gracias, Jesucristo, como está en Romanos capítulo 8, versículo 15, y lo que escribía el apóstol Pablo al entender estas aseveraciones. Romanos 8, versículo 15. Al Pablo entender esto, que no hay otro mediador, Pablo, al entender, amados santos de Dios, que no hay otro medio, etcétera, etcétera, él declara con estas palabras en Romanos 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué cosa, sino que recibisteis o habéis recibido el espíritu por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual decimos gracias, Señor Jesús, por el cual decimos eres exaltado, Dios. Por eso nosotros cuando cantamos, cuando alabamos, exaltamos el nombre de Cristo, adoramos el nombre de Cristo, porque no hay otro mediador, no hay otra forma de llegar al Padre. Bueno, pero es que me dijeron que si voy a Chalma y bailo, ¿verdad? Voy a llegar quizás más cerca de Dios. Me han dicho que si me voy y me uno en el cenote allá en la Riviera Maya, voy a encontrar y me voy a conectar con lo eterno, me voy a encontrar o conectar con lo espiritual, etcétera, etcétera. No hay formas, no hay medios, no hay ningún otro camino para llegar a Dios que no sea Jesucristo, hombre. Aquí dice, amados santos de Dios, con respecto a todos vosotros, es decir, estaba el apóstol Pablo tan agradecido por los creyentes que estaban en la iglesia de Roma, que su gratitud era imparcial y abarcaba todas las personas sin distinción. Cuando Pablo le dice a Dios, Señor, gracias a través de Cristo por la iglesia de Roma, él estaba dando gracias por todos. Él no hizo una lista, a ver, el hermanito de acá me cae bien porque me invita a comer, el hermanito de acá me cae bien porque me llevó una pizza el otro día, el otro hermano me cae bien porque él es espléndido con sus ofrendas, pero este hermano la otra vez me sacó la lengua, este hermano no viene tanto a la iglesia. Señor, te doy gracias por estos, pero por estos no. No, Pablo está siendo aquí imparcial y dice, Señor, gracias por toda la iglesia de Roma. Hoy vemos la imparcialidad, amados santos de Dios, con los pastores de hoy en día. Hoy vemos la manera en la que la iglesia hace, amados santos de Dios, acepción de personas. Una vez recuerdo, cuando estábamos rentando un salón acá adelante con la iglesia, se metía de todas las personas, entraban chicos incluso ya drogados bajo la influencia del alcohol, y nunca jamás les hicimos de alguna manera, como dicen en el argot mexicano, el feo o el fuchi, nunca los hicimos a un lado, les permitíamos la entrada, y ellos estaban contentos, recibían la palabra, se salían, nos saludaban y de alguna manera escuchaban la palabra de Dios. Una vez recuerdo que acá enfrente quiso entrar la misma persona que entraba con nosotros, y cuando iba llegando a la puerta lo empezaron a empujar y le dijeron, tú no puedes pasar. Al fin de cuentas lo sacaron entre dos personas, terminó la persona con su camisa rota, toda deshecha de los empujones y todavía diciéndose de cosas, los hermanos y el que quería entrar. Imagínense nada más a qué grado ha llegado la iglesia, si dice la palabra de Dios que a esas personas es a las que vino Cristo. Porque Él vino a los enfermos, Él no vino a los sanos, Él vino a las personas que necesitan ser sanados, a las personas que necesitan conocer el mensaje de salvación, y hoy en día la iglesia hace acepción de personas. Si no te vistes bien, si no hueles bien, si no traes buen coche, si no traes buen traje, esta iglesia no es para ti. Vete a la de Huicholes, que está ya como a 5 minutos del Mexibus. Ahí sí te aceptan, pero aquí a mi iglesia no vengas, porque a mi iglesia pura gente de porte, y gente que ha llegado aquí y me dice, su pastor o el maestro
¿es Isaí o es el pastor Waldo? No, en mi iglesia mi pastor, ¿verdad? Es licenciado, es abogado, es ingeniero en no sé qué cosas, ¿verdad? O sea, la persona está creyendo que por el porte, por la posición, amados santos de Dios, tenemos ciertas prerrogativas delante del Padre, cuando delante del Padre, amados santos de Dios, todos somos vistos de la misma manera. Al grado que el hombre y la mujer dice que es heredero y coheredero del reino de los cielos. Por eso los pastores no pueden ni tienen por qué hacer acepción de personas. El apóstol Pablo tenía un corazón agradecido por la iglesia en general. El apóstol Pablo agradecía por cada uno, como nosotros lo hacemos cada día que nosotros vamos a nuestro tiempo de oración y oramos. Mis padres tienen todos los días un tiempo de oración juntos. Mi esposa y yo tenemos tiempo para orar por ustedes y clamamos y oramos por cada uno. Porque cada uno de ustedes de alguna manera nos ha enseñado algo, o están aprendiendo algo, o están formando parte del cuerpo de Cristo y formando parte de esta congregación. Y no hay, amados santos de Dios, nada que a uno los haga más y a otro los haga menos. Que porque uno da más, otro da menos, eso no le interesa a Dios y no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa, amados santos de Dios, es verlos como lo que son, hijos de Dios, que necesitan conocer y aprender cada vez más de la persona de Cristo y ser llenados del poder del Espíritu Santo. Pablo entendía esto y agradecía, amados santos de Dios, sin distinción, a la iglesia de Roma. En todas las epístolas, amados santos de Dios, que el apóstol Pablo escribió, él siempre comenzaba sus cartas diciendo gracias a Dios por medio de Jesucristo, excepto una iglesia, excepto una carta. Una de esas cartas que él envió, por ejemplo, tenemos la carta a los romanos, la carta a la iglesia de Corinto, la carta a la iglesia de Éfeso, o sea, el evangelio o el libro de los Efesios, etcétera, etcétera. Todas las cartas decían, gracias a Dios por medio de Cristo, una sola. La iglesia de Galacia, la iglesia de los Gálatas, fue la única que no empezó diciendo gracias Dios, sino que comenzó reprendiéndolos. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 1. Aquellos que dicen, bueno, yo creo que todas esas iglesias eran muy buenas. Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. La única carta en la que Pablo no empieza agradeciendo, sino amonestando. Gálatas capítulo 1, del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Si lo tienen, pueden apoyar con alguien con su Biblia a un lado. Dice, Pablo, apóstol, escucha, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Aquí, ¿qué está haciendo? Exaltando el nombre de ¿quién? De Dios, del Padre, de la persona de Cristo. No se escucha ninguna gratitud por la iglesia de Galacia, y comienza el versículo 6 a decirnos por qué razón no comienza dando gracias. Dice, estoy, ¿qué cosa? Maravillado. Él estaba asombrado de que tan pronto, di conmigo, tan pronto. Una vez más, di tan pronto. Esa expresión dice rápido, de una manera muy rápida. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? No que haya otro, no hay otro evangelio. Es que vienen los testigos y tocan mi puerta, es que vienen los mormones y tocan mi puerta, es que vienen los católicos y tocan mi puerta. Bueno, ¿a quién le hago caso? Escucha, no hay otro evangelio, hay solo un evangelio. No es que haya otro, dice, escucha, pero hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué cosa? Pervertir. ¿Qué es pervertir? Cambiar de una manera mala, con intenciones malas, algo que ya estaba establecido. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho también.